Bien, la anterior clase nosotros revisábamos la ciudadanía en la Grecia antigua, ¿verdad? El día de hoy vamos a revisar la ciudadanía en la Roma antigua, ¿ok? Bien, antes de empezar con ciudadanía, por favor. Ahora, en la parte de historia, ¿sí? Como les comentaba, ustedes, todos ustedes, imagino que tienen mi número de la institución guardadito, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Quiero que por favor escriban, sí, como un mensaje a ese número por WhatsApp, no se olvidará dos nombres, dos apellidos, 5 ejemplos de trabajos, sí, intelectuales y 5 ejemplos de trabajos manuales. ¿Ok? Ahorita, en tal caso, bueno, si las personas estamos trabajando en ese momento, lo pueden hacer hasta el día, estamos el día miércoles, hasta el día viernes, sábado. ¿Les parece bien hasta el día sábado o hasta el viernes? Hasta el sábado. El sábado, Licen. Hasta el sábado, Licen. Hasta el sábado, ya, muy bien. Sábado, profe. Entonces, ¿Puede por repetir, favor, dicen lo que vamos. era la Puede tarea? repetir, profe. Ok, ok, muy bien. Van a mandar como mensajito WhatsApp, por favor, a mi número 5 ejemplos de un trabajo físico y 5 ejemplos de un trabajo intelectual. Como un mensajito, nada más. Sí, nada más. A mi número, por favor. Solamente a mi número. No se olvide, si no tiene mi número, por favor, ingresamos a la plataforma e ingresamos a la materia de historia y ahí directamente van a encontrar mi número para que lo puedan enviar. ¿Ok? Bien, chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Dentro de la materia de ciudadanía, vamos a revisar el día de hoy acerca de la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Como ustedes saben, pues prácticamente mantenía Roma una organización social sumamente estable, sumamente viable, ¿no? En donde prácticamente estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos, ¿sí? Los patricios prácticamente era el grupo de la élite, en este caso que tenían los romanos, eran terratenientes y gozaban de beneficios de un control político y religioso dentro del imperio. La otra parte de la organización social eran los plebeyos, ¿sí? Los plebeyos que prácticamente eran ciudadanos libres, comerciantes, artesanos y campesinos en general, ¿no? ¿Sí? Y finalmente tenemos a los esclavos, ¿sí? Que prácticamente eran prisioneros de guerra y estaban en este caso explotados a realizar lo que son trabajos forzados, ¿no? Ahora, vamos a determinar quiénes eran los patricios. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Cumbal? Sí, pero esto es de ciudadanía. Regáleme un segundito. Aquí está. Muy bien, señorita Cumbal, por favor. El audio está en silencio. Disculpe, licenciado. Muy bien, ahí sí. Los patricios, la élite Roma. Poder político. Eran los únicos que participaban activamente en la política, ocupando los cargos más altos del gobierno y del Senado romano. Propiedades. Eran los grandes terratenientes, poseían la mayor parte de las tierras, casas, animales y controlaban a las personas esclavizadas. Privilegios exclusivos. Gozaban de todos los privilegios sociales, políticos, culturales y militares. Eran considerados los verdaderos hombres libres, con pleno derecho ciudadanos. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, los patricios prácticamente, ¿no? Gozaban de los altos cargos públicos más importantes, en este caso de Roma,
pertenecían directamente al senador romano, gozaban de propiedades sumamente amplias, terrenos, casas, animales y también esclavos en general, ¿no? Gozaban de todos los privilegios y además directamente eran considerados como hombres o ciudadanos libres, ¿no? Miren, pero de esta manera se vestían directamente los patricios, ¿sí? Con túnicas sumamente desarrolladas, con túnicas sumamente caras, y además de ello directamente no permitían que los esclavos, en este caso, participaran de la política, y además de ello tenían el control directamente de los aspectos económicos en general del Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar quiénes eran los plebeyos y las personas esclavizadas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Brittany Rafaela, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Brittany Rafaela, ¿no? Bájeles. Hola, Buenas buenas noches. noches, por favor. Ya estamos ahí, muy bien. A ver, no veo. Ya hice. Queda la pantalla. Ya, plebeyos y personas esclavizadas. Los plebeyos. El pueblo está compuesto principalmente por pequeños comerciantes y artesanos. Eran hombres libres, pero inicialmente carecían los privilegios de élite patricia. A través de constantes luchas sociales adquirían igualdad civil y política, logrando representación en el gobierno junto con los patricios. Personas esclavizadas. En la base de la sociedad no tenían la condición de personas, sino que eran considerados objetos destinados únicamente al trabajo. Generalmente correspondían a prisioneros de guerra o los hijos de otras personas esclavizadas. Carecían de cualquier derecho, sus amos tenían poder absoluto sobre ellos, pudiendo darles a la libertad o incluso matarlos. Gracias. Ok, muy bien, señorita Brittany, muchísimas gracias. 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá, los plebeyos prácticamente eran comerciantes artesanos, ¿no? A pesar de ser hombres libres como tal, no tenían los mismos privilegios directamente que los patricios, ¿no? También podemos establecer de que participaban de cierta manera en grupos sociales y también estaban apoyando constantemente, pues, al Senado romano, ¿no? Mientras que el grupo que más casos o situaciones bastante difíciles tuvo fueron los esclavos en general, ¿no? Aquellas directamente que no tenían ningún tipo de condición, eran maltratados, eran sometidos, eran prisioneros de guerra y directamente pues los dueños podían asesinarlos, ¿no? Entonces prácticamente su condición de vida era sumamente difícil y eventualmente pues servían a los romanos en todos los parámetros, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo se adquiría directamente la ciudadanía en Roma. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilson Andrés? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Buenas Por noches. favor, buenas noches. Ya, disculpe, ¿cuál leo? Ayúdeme, por favor, desde aquí, la ciudadanía romana. Sí, ¿no? Señor, a ver, regálame un segundito, señor Wilson. El audio lo tenemos en silencio. Ah, ya. Ahí me escucho. Ahí sí, por favor. La ciudadanía romana. La ciudadanía romana
era una condición social privilegiada que otorgaba estatus de propiedades y poder político. Era el pilar fundamental de la identidad y de los derechos en la antigua Roma. Continúo, ¿no? Como que se adquiría nacimiento, hombres libres nacidos en Roma, en sus colonias reconocidas. El, el servicio militar quienes servían lealmente al ejército romano durante años. Municiones, personas esclavizadas que eran liberadas por sus amos, libertos y sus hijos. Podían comprar, aunque sus precios eran extremadamente altos y exclusivos. Muy Continúo. bien, señor 10. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, ¿cómo se adquiría la ciudadanía en Roma, no? Prácticamente, pues, tenían que tener una condición de vida sumamente libres, tenían que directamente ser hijos directamente de hombre y una mujer romana como tal, y obviamente, pues, garantizaba sus beneficios y derechos dentro del territorio, ¿no? Además de eso, gozaban de beneficios militares, directamente tenían que pertenecer al ejército. De igual manera, ellos en este caso estaban directamente establecidos en el comercio directamente de los esclavos, ¿no? Y ellos directamente podían obtener todo tipo de beneficio económico, social, político, religioso y también pertenecer pues al Senado romano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues la condición de ciudadano prácticamente en Roma era gracias directamente a las condiciones de vida que tenían pues los patricios en general, ¿no? Y por ende directamente gozaban de una economía sumamente buena, sumamente estable, pero sin embargo directamente las condiciones de vida para los esclavos era una situación complicada y solamente los beneficios prácticamente tenían pues los romanos como tal, es decir, hijos directamente de ciudadanos libres y que obviamente pues gozaban de todos los beneficios como tal, ¿no? Otra situación importante, el siguiente tema que nosotros vamos a tratar directamente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano prácticamente establecidos el 27 de agosto de 1789 prácticamente dentro de la Revolución Francesa en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las características esenciales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Jacqueline? ¿Estamos ahí? Presente. Por favor. Antecedentes. Antecedentes. La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos claramente diferenciados: los privilegiados, nobleza y clero, con excepciones y poder; los no privilegiados, el pueblo llano, el tercer estado, el gobierno, poder absoluto en la monarquía de Luis XVI. El gobierno estaba a cargo de la monarquía. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente en la Revolución Francesa, se lograron establecer lo que son los derechos directamente del ciudadano y del hombre en general, ¿no? Prácticamente antes de la Revolución Francesa existía lo que es un gobierno establecido por los monarcas como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer directamente que el clero, ¿sí?, y el monarca como tal eran los únicos que gozaban de beneficios, ¿no? Mientras que el pueblo como tal eran considerados como los no privilegiados y eventualmente no gozaban de todos los beneficios y estaban encargados directamente de mantener pues a la monarquía en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que todo el poder recaía directamente en el rey. Ahora, vamos a determinar qué conflictos fueron dándose dentro de Francia
lo que eventualmente permitió directamente generar lo que son los derechos, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Carlos Daniel Paz. ¿Estamos ahí? Buenas noches, Licen. Buenas noches, por favor. Crisis económica, problemas económicos de Francia. La situación económica de Francia a finales del siglo XXVIII era insostenible. Agricultura y Siglo cosecha, XVIII. actividad principal, afectada por malas cosechas desde 1760. Escasez y precios, falta de alimentos básicos y precios inalcanzables. Deuda externa, gastos por guerras con Inglaterra y apoyo a Estados Unidos. Impuestos, enormes cargas fiscales sobre un pueblo ya empobrecido. Ok, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, prácticamente se da lo que es una escasez directamente de los recursos, también directamente se generan lo que son impuestos sumamente amplios y también aparecen deudas sumamente amplias, en este caso con Estados Unidos, con Inglaterra directamente por los conflictos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá directamente la monarquía buscó establecer más recursos, más limitaciones, lo que eventualmente dio paso a que la población en general se levantara directamente en armas, en luchas, con la finalidad directamente de quitar la autoridad, en este caso del rey, y establecer lo que es una sociedad más democrática, más participativa, ¿no? Lo que dio paso directamente al surgimiento de la burguesía, ¿sí? La burguesía que prácticamente era la élite, en este caso de Francia, en donde ellos directamente buscaron ostentar el poder y prácticamente quitando pues al monarca, en este caso, de su control, ¿no? Entonces, aquí se da lo que es un levantamiento popular, aquí directamente las personas, la población en general, tratan directamente de quitar la autoridad, en este caso del rey, sobre directamente establecer que el Estado sea la nueva autoridad en general, ¿no? Por ende, directamente empezaron a dar lo que son una serie de recambios en donde lograron establecer en Francia una sociedad más democrática, empezaron a crear lo que son asambleas nacionales, empezaron directamente a gestionar la participación de la población en la política y sobre todo empezaron directamente a establecer lo que son los primeros derechos del ciudadano como tal, ¿no? También podemos hablar un poquito de la participación de algunos representantes de la Ilustración, uno de los célebres personajes como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, que prácticamente mencionaban que el control de un territorio de un país tenía que ser en base a la participación popular, ¿no? Estableciendo directamente lo que son libertades. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que el rey Luis, en este caso 16, fue depuesto del cargo y se establecieron lo que son nuevas asambleas generales, ¿no? Lo que prácticamente dio paso a que la población lograra, en este caso, participar en la política, lograron establecer lo que son documentaciones, hablamos directamente de normativas, en este caso, en donde todo el poder prácticamente recaía, en este caso, en la participación, sí, de la población y de las autoridades directamente que la población eligiera como tal, ¿no? Entonces, el 14 de julio de 1789, prácticamente la gente asaltó la fortaleza del Bastilla y prácticamente tomó el control del territorio de Francia en general, ¿no? Entonces, quitaron del poder, en este caso, a los reyes, a los emperadores, y eventualmente fundaron lo que son estados generales y después directamente dieron paso a que tanto hombres y mujeres como tal poco a poco participen en la política en general, ¿no? Y la revolución como tal dio paso, en este caso, a fortalecer valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no?
que prácticamente fueron valores que en su momento Simón Bolívar los tomó para gestionar lo que son las independencias en América del Sur en contra de los españoles como tal, ¿no? Prácticamente, mediante las asambleas nacionales, el 27 de agosto de 1789, se crean lo que son bases fundamentales y derechos del ciudadano en general, ¿no? En donde prácticamente participaban ciudadanos que tenían lo que son bastantes recursos económicos, ciudadanos directamente que podían ser pobres, mujeres de igual manera, ¿no? Pero sobre todo los derechos estaban para garantizar directamente a la población en general, ¿sí? Si bien es cierto, no participaron las mujeres directamente porque ellas también hicieron una serie de levantamientos y años después también lograron establecer sus derechos, ¿no? Pero inicialmente se dio paso a la creación, en este caso en beneficio del ciudadano como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que se fortalece la figura del Estado, se fortalece directamente la creación de asambleas nacionales, y además directamente se logra establecer de que el ciudadano, hombre como tal, prácticamente logre participar en la política mediante la participación democrática en general, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, nosotros cuando vamos a elegir un representante, lo elegimos mediante el voto. ¿A qué tiempo elegimos a un representante político? ¿Para qué tiempo? Cada 4 ¿O años. cuánto debe estar en el poder? Cada 4 Ok, años. Para presidente cada 4 años. cada 4 años. Muy bien. Ahora, en este caso, nosotros tenemos la potestad de elegir a un representante, ¿no? Nosotros también tenemos asambleas nacionales, nosotros directamente tenemos autoridades, en este caso, por cada territorio en general, ¿no? Y la época de 1789 da un paso sumamente importante, ya que permite crear lo que son los primeros derechos, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, el primer derecho que nosotros tenemos al momento de nacer, ¿cuál es? Derecho a la vida. La salud. A la educación. Ok, ok, muy bien. A la vida será, tal vez. Sí, ¿O no? A la vida. También. Ok, A la educación. Derecho de la inscripción, bien. un nombre. Muy bien, tenemos una gran cantidad de derechos. Ahora, en este caso, ¿sí? Cuando nosotros cometemos un error, ¿cuál es el primer derecho que nosotros perdemos? O cuando nos detiene la justicia. Derecho a la libertad es lo que perdemos. Ok, muy bien, perdemos el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en nuestra sociedad, nosotros como ciudadanos tenemos pues los deberes y derechos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros cometemos un error, la sociedad pues nos puede sancionar y castigar. Ok, entonces, ¿sí? Me gusta esta Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal. A ver, ¿me confirman? ¿Me regalan un segundito, por favor? Ahí, ¿me confirman, por favor? ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, licenciado, sí lo escuchamos. Ok, sí, se escucha. muy bien. Por la señal, ya que cayó una lluvia muy fuerte por mi sector. Pero bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos obligaciones y también tenemos normativas de sanción, ¿no? Por ende, toda autoridad debe basarse siempre en la Constitución, ¿sí? Por ende, no se deben crear leyes, no se deben crear lo que son estatutos o normativas fuera de la Constitución, ¿no? Sin importar directamente qué autoridad puede ser, ¿no? Por ende, pues nosotros tenemos lo que son derechos, beneficios y también obligaciones como ciudadanos. Por ejemplo, vamos a decir 2 obligaciones que nosotros tenemos, que todos nosotros tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuál será? Trabajo. Trabajar. Ya Estudiar. puede ser, ¿cuál más? Libertad de expresión. Ok, Sí. puede ser, muy bien. Ahora, ¿será que todos pagamos impuestos? Sí. 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 ¿Sí? Licenciado. Sí, yo no sé. Tenemos que ser responsables. Ok, y es un deber como ciudadanos. ¿Cuál será otro deber como ciudadanos que nosotros debemos tener?
El derecho El voto. los patrios. Ok, muy bien, al voto en general. Sí, entonces miren, al día de hoy los seres humanos tenemos una gran cantidad de derechos, sin embargo, todos ellos aparecieron dentro de la sociedad francesa, ¿no? Inicialmente con los derechos del ciudadano, del hombre, y posteriormente pues se fortalecieron los derechos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que todos los derechos que nosotros tenemos partieron de estas grandes revoluciones, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Ok, muy bien. Ahora, no se olvidará, por favor, después de cada presentación tenemos un pequeño video en donde tenemos máximo de 2-3 minutitos para que lo puedan revisar, ¿no? Adicionalmente, no se olvidará, por favor, realizar las actividades de historia, de ciudadanía, de cívica que tenemos directamente hasta el 30 de marzo en general, ¿no? Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben y nosotros directamente les ayudamos, ¿sí? De mi parte, chicos, vuelvo y repito, no se olvidará, por favor, la actividad de historia, sumamente sencilla, ¿sí? Mandar o enviar un mensajito por WhatsApp. 5 trabajos intelectuales y 5 trabajos manuales, ¿no? Ahora, las personas que estamos trabajando en este momento, no se preocupen, por favor, lo pueden enviar hasta el día sábado, 12 de la noche. ¿Les parece bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien, entonces quedamos de esa manera, chicos. No se olvidará realizar las actividades de mi parte. Tengan una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Amén, licenciado. Buenas Igualmente para noches. usted. Gracias, licenciado. Una buena noche. Hasta mañana.